Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones. Bueno, me cuesta pasar hoy en día, no sé qué me pasa, pero me pongo muy nerviosa, pero bueno, sé que el Señor va a ser el que hable. Para la gloria de Dios, el domingo pasado, no, el anterior, me casé, después de estar 11 años con el padre de mis hijos, habiendo llegado de la iglesia sin familia, porque el enemigo me había quitado todo, con depresión, creyendo que no iba a volver a tener todo lo que yo siempre soñé, ¿no? Y con la persona con la que yo amaba. Y bueno, decidimos emprender el camino de casarnos. Más allá de que él no me acompaña a la iglesia, él cree en el Señor y sabe que tenemos que estar en comunión con el Señor, ¿no? Y en obediencia. Y bueno, él me había dicho de casarnos hacía 2 años más o menos. Y bueno, se nos presentaron luchas, le dimos lugar al enemigo, con las peleas, con las discusiones. Y bueno, decidimos después, entre las cosas que nos pasaron, más la pandemia, todo, dijimos, bueno, no nos casamos. Después de vuelta volvimos a hablar de lo mismo y se empezaron a surgir, pero me dice, no, pero ¿para qué? Que cada vez que decimos que nos vamos a casar nos peleamos. Y le digo, bueno, pero tenemos que poder. Y bueno, quisimos hacerlo y nada, no pudimos. También lo mismo, también las familias tenían miedo, que la pandemia, que esto, que aquello, bueno, lo dejamos todo ahí. Y él como que dijo, bueno, ya está, basta, no, como que se rindió, nos rendimos. Y un día estamos en la casa de unos amigos y nos dicen, ¿y para cuándo se casan ustedes? Que siempre dijeron y nada. Y le digo, para noviembre nos casamos, le digo. Estábamos, no sé, en el verano. Y no, perdón, en abril. Y agarra y dice, y él me mira, me dice, ¿qué? Dice, no, ni loco, me dice. Y después un día yo estaba orando y empecé a buscar quintas, a mirar. Y había encontrado una que me encantó. Y viene él y me dice, pone fecha en noviembre, que en noviembre nos casamos. Le digo, bueno, dale, buenísimo, ya está. Y bueno, como siempre se nos volvieron a levantar, pero ya estaba parada desde otro lado, ¿no? Ya estaba parada más en el Señor y como se hablaba con Gram, me dice, hoy estás venciendo lo que antes no podías vencer, porque yo dije, esta vez no me va a ganar, esta vez no me va a ganar, yo me voy a casar, es el padre de mis hijos, la persona con la que quiero estar, y que mis hijos se críen como el Señor manda, con sus padres, no separados, y bueno, empezaron las luchas, ¿no? Discusiones, y yo hacía obediencia, ¿no? Que el Señor nos manda a hacer, a respetar, ¿no? Creo que el Señor me enseñó antes de casarme cómo era el matrimonio, que uno tiene que tener obediencia hacia su marido. Si yo no podía tener obediencia hacia él, ¿cómo hacía para tener obediencia al Señor? Entonces empecé a aprender a ser obediente, ¿no? No siempre me quedaba callada, pero intentaba callarme y le pedía al Señor que me ayude, Mariela, cállate, bueno, hasta que lo pude vencer, ¿no? A eso. ¿Y qué pasa? El enemigo no se quedó tranquilo con eso. Entonces nos surgió, bueno, en el medio nos alquilamos, nos tuvimos que mudar, cosa que veníamos buscando tanto la mudanza y nos vino justo en el lapso ese. Cuando empezamos a ir a ver la quinta, que teníamos que ir a hablar con el lugar, llego a mi casa y el nene, ¡paf!, me revienta el teléfono. Dije, nuevo, hacía un mes. Bueno, no importa, él se había enojado, dije, no, Mariela, nos callamos, seguimos confiando en el Señor, total, no es nada, es un aparato, bueno. Después surge que él empieza a estar mal, empieza a bajar de peso, no sabíamos qué le pasaba, no quería ir a un médico, pasa un mes, y yo le digo, y ya estábamos cerca del casamiento, ¿no? Él empezó a pelearse con toda la familia, se alejaron todos, como que no pudo con nosotros, pero empezó a tocarnos, ¿no? Por todo lo que nos rodea. Nos pasaron un montón de circunstancias que eran externas a nosotros, pero que muchas veces afectan, ¿no? Y bueno, y a él lo tocó en particular con el tema de la enfermedad. Y empezó a estar mal y yo le decía, vamos al médico, no. Y cada vez yo lo veía peor y todos me decían, no, pero mira si le pasa algo, viste, todo ese desánimo que me traía el enemigo creyendo que no iba a llegar al casamiento. Porque estaba a 3 meses de casarme y él estaba cada vez peor. Y bueno, yo dije, no, el Señor va a obrar, a él no le va a pasar nada, el Señor me dio una palabra y yo creo en esa palabra y sigo firme en esa palabra. Bueno, yo seguía firme, él va al médico, bueno,
le diagnostican que tiene diabetes, pero él no quería ir al médico, no quería hacerse atender, hasta que, bueno, termina internado 1 mes y medio. Perdón, 1 semana y media, perdón. Esto todo 1 mes antes de casarme. Y bueno, él sale muy enojado con la enfermedad. En el lapso que estuvo en el sanatorio, me llevaron el auto, choqué el otro, no nos daban la medicación, él no podía salir. Fueron tantas cosas, los nenes los tenía enfermos, que en un momento el enemigo lamentablemente me debilitó por mirar, ¿no?, el fuego, como dicen, ¿no?, que Sadrac, Mesach caminaban en el fuego. Bueno, en ese momento yo no pude caminar en el fuego y como que no veía. Y hablaba con unas amigas que yo en su momento le había dado palabra, y qué importante, ¿no?, cuando uno siembra porque después recoge, ¿no? Y en ese momento que estaba ciega, que yo le decía, no, pero yo no me quiero casar, yo con él no quiero saber nada. Habíamos ido la segunda vez a la reunión ya teníamos todo, ¿no? Todo. Y yo a la segunda reunión, que era la anteúltima ya, y él había ido enojado también, ¿viste? Y yo le decía, bueno, no nos casemos, volvamos, listo, dejemos todo. Yo ya estaba. Lamentablemente le había tanto esfuerzo para... Y bueno, agarré y él no, siguió, ¿no? A pesar de que estaba enojado, ¿no?, con esta enfermedad, porque él pensaba que le venía la enfermedad porque no estábamos por casar, no sé, ¿viste? El enemigo no te miente y uno empieza a escucharlo, y cuando lo empezás a escuchar te llena de cosas. Y bueno, hablando con una de las chicas con la que yo había estado hablando en su tiempo, ella me dice, Mari, estabas tan fuerte, tenías tanta fe, ¿qué te pasó? No sé, le digo, y ella me decía, habla con Gra, no quiero hablar con nadie, no quiero, yo no me quiero casar porque yo no quiero porque ya esto no lo quiero vivir de toda mi vida y no sé qué. Y bueno, sin ver que no era él, ¿no?, que era el enemigo atacándonos y habiéndolo atacado tan particular a él que no podía él ver, ¿no? Y en un momento cuando él empieza a mejorar, ¿no?, con el tema de la enfermedad, y ya había hablado con Gra y ya habíamos empezado a orar, ¿no? A orar para que el Señor nos ayudara. En un momento yo le digo a él, dejemos de luchar uno en contra del otro y luchemos en contra de lo que nos está queriendo quitar, lo que nosotros estamos tanto anhelando, ¿no? Y es como que le hizo un clic. Él me dijo, tenés razón. Íbamos al médico y ahora me dice, ¿sabes qué vamos a hacer? A partir de ahora, cada vez que nos moleste algo del otro, nos callamos la boca. No le demos lugar, me dice. No, bueno, gracias, Señor. Y en un momento el Señor me habla y me dice, ¿no?, que en una parte cuando el matrimonio habla de que tanto la salud como la enfermedad, ¿no? Y él estaba pasando un proceso de salud que era muy fuerte para él y que yo no lo entendía. Yo no entendía el proceso que le estaba pasando. Yo estaba tan alborotada con todo y no estaba en él, ¿no? Y él en un momento me dice, vos no entendés lo que yo siento. Y entonces ahí el Señor me hizo entender que a veces nosotros, hoy las relaciones son descartables. Hoy hay un problema y este ya no me lo aguanto, listo, me lo saco de encima. Y yo venía con esa cultura, ¿no?, del mundo de antes, ¿no?, que a veces nos cuesta sacarnos. Y el Señor es tan bueno que no me quiso llevar al altar con toda esa mugre del pasado, ¿no? Porque yo fui la que decidí cuando nos separamos la primera vez irme. Entonces dije, bueno, total era fácil, me voy, consigo un trabajo y chau, sigo mi vida. Como todos te dicen, es más fácil, no te vas a hacer problema. Pero uno tiene que luchar a la par y cuando el otro se cae, lo tiene que levantar. Y eso es lo que el Señor me decía. ¿Cómo vas a vos a hacer un pacto con tu marido si ahora no lo estás pudiendo acompañar en ese proceso que le está pasando? Y entonces empecé a entenderlo, empecé a acompañarlo, empecé a mimarlo, a pesar de que él estuviera enojado, no por todo lo que él estaba viviendo. Y bueno, llegó el tiempo que estábamos cerca del casamiento, la familia se había vuelto a acercar, todo se estaba acomodando, ¿no? El Señor estaba acomodando todo. Y bueno, terminamos casándonos. La quinta fue un sueño, mi casamiento fue un sueño. La verdad que yo le decía al Señor, se le pasó la mano porque nunca pensé que me podría merecer algo así, porque el enemigo nos hace creer eso, que no lo merecemos, no lo merecemos. Pero fue algo increíble. Todos me decían, Mariela, es increíble, no lo puedo creer. Él me dice, Mariela, entraste vos y entraron los chicos, y a mí se me quebró el corazón, me dice. Y fue tanto lo que vivimos, tanto. Él me decía hasta el otro día, a él no le gustan las fiestas, no le gusta nada, no le gusta festejar, ¿no? Y yo traté de que todo el casamiento, todos me decían, ay, pero ¿para qué haces esto lo que a él le gusta? Porque todo el mundo te viene y te dice eso, ¿no? ¿Para qué le seguís la corriente, no? ¿Para qué le haces caso? No, él es mi pareja y somos
uno los dos, y tiene que ser un poco de él y un poco mío. Y él disfrutó tanto ese día. Y él me dice, el otro día se levanta y me dice, ¿sabés que todavía me dura la alegría? Y fue increíble. Hoy él sigue luchando, ¿no?, con esta enfermedad que todavía le cuesta, pero el Señor me enseñó y me paró desde otro lado, ¿no? Y lo que el Señor me enseñó es que tenemos que ser obedientes, que a veces no nos gusta lo que nos dicen, o que la persona que está ahí, no, ¿cómo me va a decir eso? Pero no era él, era el enemigo, y entonces uno se tiene que callar la boca y arrodillarse y orar y clamar. También justamente a una semana de casarme, voy a depositar plata y no me doy cuenta y la deposito en otra cuenta. Y es lo peor que le podés hacer a él, la plata, el trabajo, el negocio, bueno. Y yo estaba tan mal en ese momento, pues digo, ¿qué hago? No me puedo llegar al casamiento de esta manera. Ahora siempre meto la pata en último momento, porque también eso, ¿no?, me trae, metiste la pata otra vez, Mariela, y te vienen esos pensamientos. Y bueno, a él empecé a orar, a clamar. Una amiga me dice, te consigue el teléfono, llámalo, habla con él. Y yo sentía de parte del Señor que me decía, ¿no?, que Abraham, cuando tenía la promesa del hijo, Sara le trajo a ¿cómo se llama?, a la sierva, ¿no? Y esto le generó conflicto en el futuro. Y entonces esto me daba a entender como que no, tenía que dejarlo a él. Entonces, en vez de llamarlo, me puse a orar. Y termino de orar y me llaman por teléfono y me dicen, mira, ahí me contestó el mail. 3 días ya habían pasado, que la plata para nosotros ya estaba perdida. Y me dice, mira que me contestó el mail. Me dice, ahí está llegando. Y cuando llega me habla el muchacho y me dice, el señor, y me dice, mira, me dice, yo esperé un tiempo porque quería ver. Y bueno, Dios estaba probando mi fe hasta el último momento. Hasta el día de civil, yo soy muy... colgada, perdón que lo hago largo, pero fue muchos meses de muchas cosas. Yo soy muy colgada, entonces dije, esta vez no me va a pasar, yo voy a anotar todo, me anotaba cada cosa para cada día, qué tenía que hacer, qué me faltaba, qué no, y había anotado la hora del civil. Y yo en la tarjeta era a las 10 de la mañana, pero para mí, en mi cabeza era las 10:30, entonces yo anoté a las 10:30. Entonces con Julio, y esa mañana me dice, uy, tenés que ir al banco. Bueno, me fui al banco, vine, me pegué una ducha, todo, le digo, es a las 10:30, tenemos tiempo, no pasa nada. Yo me estoy terminando de arreglar y agarro y me llaman por teléfono, me dice, Mari, acá te están esperando. ¿Cómo que me están esperando? Sí, era a las 10, no, a las 10:30. Ay, ¿para qué? Él salió re enojado, me dice, porque encima era re puntual y yo, en algún momento el Señor me va a ayudar y estoy tratando de tratar con eso el tema del horario. Y dije, no puede ser, yo hice todo, anoté todo, pero no puede ser. Me decía, vos tenés que aprender a hacer. Digo, pero... Y bueno, llegamos, nos casaron igual por civil, para la gloria del Señor nos casaron. Al principio cuando llegamos la señora estaba con cara de enojada y nuestro amigo le había dicho que nos hiciera así como que estaba enojada, pero bueno, y había un casamiento a las 10:30, o sea, yo iba a llegar al casamiento del otro y muchos me decían, pero te casaron igual, porque mayormente no te casan cuando vos llegás tarde. Y estaban temprano todo, hasta Lucho que había ido, estaban temprano todo y yo estaba llegando tarde. Y mi hermano me dice, pero yo vi que era a las 10, me dice, pero bueno, como vos dijiste 10:30, pero ¿por qué no me dijiste? Le digo, así que hasta el último segundo nos quiso molestar, pero Dios es más que vencedor y a veces estén pasando las pruebas que estén pasando y aunque el diagnóstico sea otro y aunque crean que no van a poder y que ya está todo perdido, no está todo perdido, está todo perdido. Y a cada uno de aquellos que estamos participando. Padre, en esta mañana levantamos esta copa que es